Quisiera que pudieran buscar en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 8 al 12, y Hebreos 10, 16 al 17. Oremos al Señor y luego leemos esta porción de las Escrituras. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos das este tiempo para nosotros acercarnos, venir delante de tu presencia en oración, en clamor e intercesión, los unos por los otros, por la iglesia, por tu pueblo y también por esta ciudad donde tú nos has dado ese hermoso privilegio de nosotros desarrollar nuestros dones y talentos para tu gloria, también para la edificación de los que nos rodean. Queremos suplicarte, Señor, de que de una manera especial tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y en tu bondad nos concedas tener un tiempo de edificación, un tiempo en el cual podamos externar delante de tu presencia nuestras oraciones, peticiones, acciones de gracias, rogativas, y que así también pues podamos ser edificados, Señor, al poder mantener esta comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe. Queremos suplicar que tú tengas también misericordia de nosotros, que tú estés trabajando con nuestras vidas, Señor, que a través de estos tiempos donde nosotros nos reunimos como iglesia para participar de este gesto de adoración, este gesto de consagración a ti, tú, oh Dios, manifieste tu gran amor y bondad para con nosotros al darnos, oh Señor, esa palabra que venga y confronte nuestras vidas, esa palabra que nos alimente, esa palabra que nos lleve, Señor, a ser mejores hijos tuyos, mejores hombres y mujeres que busquen exaltarte y glorificarte en todo nuestro quehacer humano, Señor. Estamos en tus manos en este momento, Señor. Te suplicamos que de una manera especial, pues, también aquellos que no acostumbran por diversas excusas acercarse a este lugar, pues tú también estés trabajando con sus vidas. Tú me dé a mí la sabiduría necesaria para poder acercarme a ellos e instarle y motivarles, oh Dios, a que aparten estos tiempos buscando en primera instancia obedecerte a ti y en segundo lugar que sea también un tiempo de edificación para sus vidas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces les decía que quiero compartirles ahora al inicio dos pasajes bíblicos que no son los pasajes bíblicos que estaremos utilizando como base para la meditación de esta noche, sino que son pasajes bíblicos de respaldo al pasaje principal que leeremos en un ratito, que se encuentra en Jeremías. Pero estos dos pasajes bíblicos se encuentran en Hebreos. Hebreos 8, 8 al 12 nos dice de la siguiente forma: porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades
y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la lectura de Hebreos 8, 8 al 12. Pero también vamos a leer Hebreos 10, 16 al 17. ¿Qué nos dice así la palabra del Señor? Nos dice de la siguiente forma: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Eso es Hebreos capítulo 10, verso 16 al 17. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar considerando en meditación en esta noche. Y luego, ok, perfecto. Y luego, entonces, vamos a meditar en el pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías 31, 23 al 40. Ese lo vamos a leer entre todos. Entonces, vamos a leer en el siguiente orden. Cada uno va a leer 2 pasajes bíblicos y luego yo concluyo con los que todavía están allí pendientes por leer. Comenzamos con la hermana Aleja Méndez, Rachel, Wendy, José Miguel, Esmirna y Mariam. En ese orden, repito: Aleja, Rachel, Wendy, José Miguel, Esmirna y Mariam. Perdón. Comenzamos con Aleja. Versos 23 y 24. Jeremías capítulo 31. Amén. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Otra vez hablarán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo restaure su bienestar. El Señor te bendiga. El Señor bendiga la morada de justicia, Monte Santo, y morarán juntos en ella Judá y todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños, Porque yo he de satisfacer, Sí, adelante. que yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. En esto me desperté y miré, y el sueño me resultó agradable. Muy bien. 27, 28. Sí. Vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad. Así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. Amén. Continuamos, José Miguel. No la tengo esa cita de aquí, no la he buscado todavía. Si puede leer. Está ahí proyectada a verso 29 y 30. Jeremías 31. Creo que tienen su micrófono apagado. Ok, seguimos con Esmirna. Mientras tanto.
29, ¿verdad? 29 y 30, sí. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la delantera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Muy bien. Ok. Versos, no sé si Marian está por allí todavía. Sí, Adelante, verso 31 y 32. vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Amén. Entonces termino de leer versos 33 al 40. Nos dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Y el cordel de medir saldrá más allá directamente hasta la colina de Garet y girará hasta Goa. Y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia el oriente, serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca, jamás. Muy bien, entonces esta ha sido la lectura del día de hoy y yo quiero que nosotros tengamos algo en cuenta en la medida en que vamos teniendo estas meditaciones el día miércoles, y es que a través de estas lecturas que hemos comenzado a ver desde el libro de Génesis, fuimos a Éxodo y hemos pasado también por varios libros históricos, lo que nosotros estamos viendo es la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Adán luego de que Adán cayó en pecado a causa de la desobediencia del mandato que Dios le había dado de que no comiera del árbol de ese árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Entonces, cuando Adán desobedeció ese mandato, entonces el Señor envía juicio sobre él y sobre su esposa Eva, porque sabemos que en Adán estaba la responsabilidad de velar por la salud espiritual de él y de su pareja, de su esposa, y lamentablemente Adán no supo cumplir con esta parte. Entonces el Señor da una promesa en Génesis 3:15 y poco a poco va revelando de qué forma
Él va a cumplir esa promesa de que se va a levantar alguien que va a restaurar esa comunión que fue rota por Adán allá en el huerto del Edén. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es esa promesa de Dios, poco a poco, como Dios a través de los años, a través de las décadas, va cumpliendo con revelar esa promesa y va mostrando de qué forma va a cumplir con esa promesa. Eso es lo que estamos viendo acá cada miércoles cuando nos reunimos. Es el cumplimiento, ese es de esa promesa de que habría ese libertador, que habría ese segundo Adán, que lo veremos más adelante en las Escrituras. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor está dando la promesa de un nuevo pacto. Y esa promesa de un nuevo pacto, es decir, un nuevo convenio que el Señor ha de establecer con su creación, vemos que esa promesa se da precisamente durante días oscuros sobre la nación de Israel, días oscuros de juicio que estaban llegando sobre la nación de Israel. Y algo que nosotros vemos en estos pasajes que hemos leído es que en 3 ocasiones el Señor hace esta afirmación. Dice, vienen días, vienen días, vienen días, en 3 ocasiones. En el verso 27, en el verso 31 y en el verso 38 de Jeremías 31. En 3 ocasiones el Señor dice, vienen días. ¿Y qué es lo que está hablando el Señor? Bueno, comienza primero diciendo que hay profecías acerca de la vuelta del remanente de los judíos a su tierra. Pero ese remanente judío también nos habla a nosotros acerca de que no solamente los judíos de raza son los que van a regresar a su tierra, sino que también nosotros podemos observar de que han de llegar personas que no son judías de nacimiento por raza, sino que también son personas que vendrán de otros pueblos, de otras naciones. Y a que usted no me dice quiénes son esas personas. ¿Cuáles son esas personas que el Señor promete que también serán unidos a esa nación de Israel? A ese Israel espiritual, que sería el término correcto. Sencillamente, dígamelo. Su iglesia. La iglesia, nosotros somos ese remanente de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, de toda época. Y cuando hablas acerca de ese nuevo pacto que se ha de establecer, entonces ahí nos vamos al Nuevo Testamento, donde nosotros podemos tener más luz, más claridad acerca de quién va a ser el mediador de ese nuevo pacto. Y el mediador de ese nuevo pacto es Jesucristo, conforme a lo que nos dice a nosotros Hebreos 8:6. Miren cómo dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces nosotros podemos observar que algunas de estas promesas en Jeremías, que le acabamos de leer, pues también se aplican a los cristianos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que vemos ahí en el verso 33 y 34, nosotros podemos confirmar que está haciendo referencia a los cristianos del Nuevo Testamento por la lectura que tuvimos de Hebreos 8 y Hebreos 10 al inicio de esta reunión.
Entonces también podemos ver algo muy importante, y es que cuando el Señor está hablando de un nuevo pacto, quiere decir que el anterior ha quedado abolido, como también nos dice Hebreos. Hebreos nos ayuda bastante en este aspecto de entender la importancia de que ya nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, ese nuevo pacto nos dice el Señor que ya de una manera especial Él viene a tratar con su pueblo poniendo sus leyes, las leyes de Jehová Dios, en los corazones, en las mentes de aquellos que vienen a formar parte de este nuevo pacto. Como vemos aquí en Jeremías 31, 33. Vemos allí que ya el Señor pues está teniendo un trato especial más cercano con los del nuevo pacto, con el Israel espiritual del nuevo pacto que no tuvo con el Israel étnico, físico del antiguo pacto. Entonces eso también debe de llevarnos a considerar, y es lamentable, es verdad que tengamos que hablar acerca de esto, a considerar de que esa relación especial que Dios tuvo con el Israel étnico en el antiguo pacto, que era la iglesia, podemos decir, del antiguo pacto, Israel, esa relación ya no es igual ahora en el nuevo pacto. Ahora, a partir de ahora, el Señor tiene una relación a través de la iglesia de Cristo, que ya no se compone solamente de judíos, sino que se compone de creyentes, creyentes que han nacido de nuevo, que el Señor ha hecho nacer de nuevo, creyentes que el Señor, como nos dice aquí en Jeremías, ha puesto en su corazón su ley. Por esa razón, ese Israel étnico que existe allá en Medio Oriente ahora, Dios ahora mismo no tiene ningún tipo de relación con ese Israel. Si lo tendrá después, más adelante, posiblemente, ya sea para juicio o ya sea para él mostrar su gran poder, ¿verdad? A causa, claro está, de que este pueblo no cumplió con las estipulaciones del antiguo pacto. ¿Entendemos eso? Entonces no hay ningún trato ahora con Israel. Entonces cuando nosotros vemos a estos hermanos, pues son nuestros hermanos en la fe, cuando vemos a estos hermanos, pues hablando y defendiendo a Israel y quejándose porque se pidió cierta consideración en la ONU de parte del gobierno dominicano para que en Gaza los palestinos pudieran tener una voz en la ONU, y hermanos quejándose por eso, porque el gobierno no debía haber hecho esto. O cuando vemos a estos hermanos saltando con la bandera de Israel, que incluso esa bandera real y efectivamente no tiene ningún asidero en las escrituras. Esa bandera que usa Israel no tiene ningún asidero. Cuando nosotros vemos eso, mis hermanos, pues tenemos que, como creyentes en el amor de Cristo, pues también hacerles ver a ellos que el Israel espiritual, el Israel de Dios, ahora en el nuevo pacto, es la iglesia con quien Dios tiene trato, es con la iglesia, el instrumento que Dios usa para que se extienda su reino. Ahora en el nuevo pacto es la iglesia. Nosotros somos constituidos ministros del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya, como nos dice el verso 33 y 34 de aquí de Jeremías 31, él dice que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Es decir, cada creyente ahora en el nuevo pacto tiene una relación personal con el Dios vivo. Dios invita a los creyentes, a esos que tenemos esa relación personal con el Dios vivo, a venir delante de Él en oración. Y podemos llamarle nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa era una oración, mire, esa palabra, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, es una oración, es una palabra que los israelitas judíos del antiguo pacto no estaba en ellos el poder disfrutar de esa palabra, de lo que significa esa palabra, la relación que está en esa palabra. Entonces nosotros tenemos ese privilegio. También tenemos el privilegio de que el Señor nos ha permitido ver ya la completa revelación de esa promesa que se fue cumpliendo poco a poco. Que de hecho lo vamos a seguir viendo en los próximos miércoles, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo se van dando esos pasos de el Señor cumplir su promesa. Pero ya nosotros lo estamos viendo como un todo. De hecho, ni siquiera Jeremías pudo entender a cabalidad a qué se estaba refiriendo el Señor cuando le reveló de que vendría un tiempo de un nuevo pacto, que establecería un nuevo pacto, que escribiría su ley en sus corazones. Esa promesa ya nosotros la tenemos y la vemos cumplida gracias a Cristo. Bueno, por esa razón nosotros podemos regocijarnos en esas maravillas que encontramos en la palabra de Dios. Podemos regocijarnos también en esa relación personal que el Señor nos ha concedido de poder acercarnos a Él como nuestro Padre. Entonces vamos a aprovechar ese tiempo. Vamos a aprovechar ese privilegio que muchas veces pasamos como por alto porque estamos acostumbrados a ello. Y vamos a acercarnos más seguido delante de su presencia. Vamos a aprovechar con más anhelo estos tiempos que el Señor nos da, estos tiempos de orar por nuestras necesidades, de orar por las necesidades de los que nos rodean, de orar por nuestro pueblo, de orar por nuestra nación, de orar cuando hay amenazas, como hemos escuchado en las noticias, de que vienen muchas lluvias, y de hecho la hemos visto por lo menos acá, pues orar, interceder para que Dios tenga misericordia de los que habitan en zonas vulnerables. Ese es un privilegio que tenemos. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a hacerlo con ánimo pronto. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Y te damos gracias porque tú nos das esa oportunidad de venir delante de tu presencia, a clamar, a traer mis peticiones también, a orar. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un placer. Nos seguiremos viendo si Dios quiere. Amén, amén. Igualmente, que descansen. Nos veremos en otra ocasión. Bye.